Ya no hay más cadenas, eres suficiente. Para siempre a tu lado estaré. Me dices no temas, me dices sé fuerte, sé valiente, yo jamás te dejaré. Ya no hay más cadenas, eres suficiente. Para siempre a tu lado de San Lucas, capítulo 5, y leamos de versículo 17 al 26. Nos ponemos de pie, mis hermanos, los que ya lo tenemos, y vamos a leer. Repito, San Lucas capítulo 5, del verso 17 al 26. Vamos a recordar que Jesús sana a un paralítico. Vamos a recordar ese suceso. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Manténgalo abierto y vamos a orar. Padre glorioso, muchas gracias, Padre Santo, por la oportunidad hermosa que nos permites de venir ante tu presencia y reconocerte, Señor, poder glorificar tu nombre, poder postrarnos ante usted, Señor, y pedirte, Padre, perdón por nuestros pecados, pedirte, Señor, que nos perdones, Señor, nuestras ofensas y que nos limpies nuestro corazón con la sangre preciosa de Jesucristo. Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu mensaje, queremos, Padre, recibir de ti tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo, hermoso y glorioso y poderoso, ministre tu palabra en el corazón de todo tu pueblo, Señor. Y usa, Padre glorioso, a tu Hijo, que es instrumento para tu palabra y para traer tu mensaje. El poder de usted, Señor, sobre su pueblo, sobre su iglesia. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha, mi Dios eterno. Lo recibimos de todo corazón, Padre. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Tomen asiento, amada familia, y escuchemos 30 minutos el mensaje de Dios. En la mañana escuchábamos un mensaje como los mensajes de este mes que se dirigen acerca del Dios Todopoderoso, el poder de Dios en diferentes aspectos. Y escuchábamos el mensaje de un Dios todopoderoso, ese Dios todopoderoso
que nos ha llamado, hermanos. Ese Dios todopoderoso que nos ha salvado. Ese Dios todopoderoso, hermanos, que cumple su propósito en nuestras vidas a través de trabajar en su obra. Ese Dios todopoderoso hace que podamos ser instrumentos para hacer bendición en la obra de Él aquí en la tierra. Es un Dios todopoderoso. Hoy quiero hablarles acerca, hermanos, de que como iglesia contamos con el poder de Dios. Como iglesia, como hijos de Dios, contamos con el poder de Dios. Qué importante es contar con el poder de Dios para cumplir la obra de Dios en esta tierra. Qué importante que usted y yo entendamos claramente que contamos con el poder de Dios para cumplir el ministerio, el propósito por el cual Dios te ha llamado a ser su hija o su hija. Tal vez no lo estás cumpliendo, tal vez estás a medias, tal vez lo estás pensando, pero debes saber algo, que cuentas con el poder de Dios para cumplir el propósito por el cual Dios te ha hecho princesa y un príncipe delante de Él, su hija y su hijo, hermanos. Contamos con el poder de Dios, hermanos. Bueno, aquí hemos leído una historia, un suceso, donde muestra que Jesús, hermanos, contaba con el poder de Dios para el ministerio que Dios le había encargado. Podemos ver en Lucas, veamos Lucas capítulo 5, en el versículo, hermanos amados, el versículo número, ahorita les comento, el versículo, hermanos, número 17, voy a leer, hermanos, y noten que iniciando el versículo 17, Lucas describe que Jesús contaba con el poder de Dios para hacer la obra de Dios que fue encargado. Hermano, no somos nosotros, es el poder de Dios en nosotros. No es usted, no es su nombre, es el poder de Dios en usted, y que cuenta con ese poder para cumplir el ministerio por el cual Dios le ha llamado a su reino. Dice el verso 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y note que dice, punto y coma, lean conmigo, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Repitamos esa parte. Y el poder del Señor estaba con él. Hasta allá. Una vez más. Y el poder del Señor estaba con él. Vaya en esa parte. Y el poder de Dios estaba con Jesús. Lucas, hermanos, en los primeros capítulos donde describe el ministerio de Jesús, resalta mucho que el poder de Dios reposaba en Jesús. Que Jesús contaba con el poder de Dios para cumplir su ministerio. Después que fue bautizado, hermanos, el Señor Jesús, en Lucas capítulo 4, unas hojitas anterior, un capítulo anterior, pasen el capítulo 4, noten que Lucas describe, hermanos, que fue en el poder de Dios que fue llevado al desierto. Lucas describe que el Señor tenía el poder de Dios, contaba con el poder de Dios, y hermanos, fue al desierto con el poder de Dios. Dice en Lucas 4:1, Jesús lleno, noten la palabra, lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, lleno del poder de Dios. El Espíritu Santo es poder, lleno del poder de Dios. Jesús estaba lleno del poder de Dios, dice lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Será un tema de otra predicación cuando me toque hablar del poder de Dios, hermanos. Usted necesita el poder de Dios para enfrentar ciertas situaciones de su vida. Pero hoy quiero hablarles acerca de que cuentas con el poder de Dios para cumplir tu ministerio. Jesús, hermano, dice que estaba lleno del poder de Dios en que fue al desierto. Y hermanos, él iba al desierto a orar, a ayunar, hermanos. Pero después que salió del desierto, ya sabemos que fue las tentaciones y todo eso, salió del desierto y dice otra vez Lucas que cuando salió y vino del desierto, estaba lleno del poder de Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 14, cuando empieza el Señor a ministrar, Jesús principia su ministerio, dice Lucas esto, resalta que empezó su ministerio Jesucristo con el poder de Dios. Él contaba con el poder de Dios, hermanos,
Dice Lucas 4:14, todos juntos. Y Jesús volvió en el que dice poder del Espíritu a Galilea, hasta allá. Y Jesús volvió lleno del poder de Dios y empezó su ministerio. Lucas, le encanta a Lucas, hermanos, poder resaltar que Jesús contaba con el poder de Dios en el trabajo de la obra. Volvió en el poder del Espíritu Santo. Y así comenzó su ministerio con el poder de Dios. Tú necesitas el poder de Dios para cumplir tu ministerio. Tú necesitas del poder de Dios para seguir adelante en el objetivo por el cual Dios te llamó. Volver al punto, volver al camino, volver a la línea y no volver atrás. Necesitas del poder de Dios. Aquí en Lucas, cuando leemos de nuevo el capítulo 5, el Señor comenzó su ministerio, pero estaba en su ministerio y en el proceso de su ministerio, Él contaba con el poder de Dios. Por eso el versículo 17 del capítulo 5 dice: y aconteció un día en el ministerio de Jesús, un día en el trabajo cotidiano de la obra de Dios, un día en la obra del Señor, aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y vuelve a repetir y resaltar Lucas, y el poder que desde el principio estaba, sigue teniendo, y el poder del Señor estaba con Él. Me encanta este frase. Y el poder del Señor estaba con Jesús. Qué importante, hermanos. En esta parte podemos preguntarme, yo me preguntaba, bueno, Jesús contaba con el poder del Señor. Y así como Jesús, hermanos, contaba con el poder de Dios para cumplir su ministerio, así también nosotros necesitamos del poder de Dios para cumplir el ministerio de la obra. Recordemos, hermanos, que en Hechos 1:8 te dice que tú cuentas con el poder de Dios. Porque podemos decir, bueno, era Jesús, no era yo. Pero la Biblia habla que así como Jesús contaba con el poder de Dios para el trabajo de la obra, también usted y yo, todo hijo de Dios, cuenta con el mismo poder para cumplir el trabajo de la obra. Si no, recordemos lo que dice Hechos 1:8, aquel pasaje que dice: pero recibiréis poder, recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seas testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante, hermanos, saber que así como Jesús contaba con el poder de Dios para cumplir su ministerio, también nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, contamos con el poder de Dios para cumplir el trabajo de la obra de Dios aquí en la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo a nosotros? Cuando tú decides abrir tu corazón a Jesucristo. Cuando tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y cuando te rindes a Él. Y cuando te arrodillas y le pides perdón y te arrepientes. Y le pides tu bendición para una nueva vida en Cristo. Una nueva vida cristiana. Un nuevo amanecer. Un nuevo nacimiento. En ese momento, hermanos, el Espíritu Santo viene a sellar tu vida como propiedad de Dios. En ese momento, el Espíritu Santo viene a sellar tu vida, su presencia completa. Hermanos, estamos llenos del Espíritu Santo porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está en el corazón de la iglesia, está en el corazón del cristiano. Contamos con el poder de Dios, amados hermanos. En este pasaje, al leerlo y al meditar en lo que Jesús hizo y cómo decía que Él contaba con el poder de Dios, podemos ver que contaba con el poder de Dios decimos, ¿para qué? Y en este pasaje, cuando menos, aparecen tres cosas que Él hacía, que contaba con el poder de Dios para tres cosas. Lucas capítulo 5, vamos a regresar. Y en primer lugar,
Contamos con el poder de Dios. Jesucristo contaba con el poder de Dios para, versículo 17. Volvamos a leer el 17 y dice: aconteció un día que él estaba, ¿qué hacía, hermanos? Entonces contamos con el poder de Dios, ¿para qué? Para enseñar. Jesús enseñaba. Jesús enseñaba. Y dice aquí, amados hermanos, que estaba enseñando y estaban sentados, hermanos, fariseos, doctores de la ley, los que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Hermanos, había gente que podía intimidarle al Señor como persona, como un ser humano. Te intimida cuando tú estás dando una clase o quieres enseñar a alguien que a lo mejor tiene más profesión que tú, alguien que tiene más preparación, alguien que es mayor que tú, alguien que tiene más profundidad, alguien que dice: ¿qué le voy a enseñar? Hermanos, Jesús estaba, dice que en medio de los fariseos, en medio de los doctores de la ley, gentes, hermanos, que habían estudiado sus seminarios, doctorados, estaban los doctores de la ley, y que habían venido mucha gente de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Estaban escuchando a este hombre, estaban escuchando a este varón. Él estaba enseñando, y el poder de Dios estaba con Jesús para enseñar su palabra, mis hermanos. Estaba con Jesús. Y amados hermanos, esto nos lleva al comprender y entender, amados hermanos, que así como Jesús contaba con el poder de Dios para enseñar, hermanos amados, también nosotros contamos con el poder de Dios para poder enseñar a la gente. Hermanos, enseña la palabra a otra persona. Cuentas con el poder de Dios para compartir, para enseñar, para poder conducir en el camino de Dios a otra persona, a tu familia. Tú cuentas con el poder de Dios. No tienes que esperar a alguien más. Tú cuentas con el poder de Dios para que tú compartas, para que enseñes la palabra de Dios a los tuyos primeramente, a los que están a tu alrededor, a los que tienen hijos, nietos, a los que tienen familia. Tú cuentas con el poder de Dios. No debes intimidarte, no debes tener miedo, no debes sentirte un cero a la izquierda en este aspecto. No, cuento con el poder de Dios para enseñar, aún en medio de gente más capacitada de mí. No sé, pero Dios me va a usar. No sé, pero Dios me va a bendecir. No sé, pero Dios va a permitir que fluya palabras, fluya un consejo, fluya una bendición a la gente que lo necesita. Hermanos, debemos compartir y enseñar la palabra de Dios. Debemos ser una iglesia, hermanos, no una iglesia muda, sino una iglesia que pueda saber que contamos con el poder de Dios para enseñar el camino de Dios a la gente, a la generación, a nuestros hijos, a los que están alrededor nuestro. No dejes de enseñar. No eres tú, no es tu capacidad, es el poder de Dios en ti. Es Dios usándote a ti para encaminar a tus hijos y a la familia, a la gente en los caminos de Dios. Contamos con el poder de Dios, amados hermanos, cuando recordamos, hermanos, las palabras de Jesucristo, refiriendo a que cuentan con el poder de Dios para llevar a la gente a los caminos de Dios. Podemos entender esto en Mateo 28, del 18 al 20. Recordemos esas palabras de Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos y a todos: toda potestad, potestad es poder, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, como que dice, cuentas con mi poder. Yo te apodero a ti. Por tanto, cuentas con mi firma y yo te apodero. No eres tú. Yo te estoy apoderando. Es Dios en ti. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Imagínense la carta abierta que tiene la iglesia. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándole, bien la palabra que Jesús decía, contamos con el poder de Dios para enseñar, enseñándoles, enseña a los tuyos, enseña, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tres cosas resaltan acerca del tema de hoy en estos versículos. Versículo 20 dice que Dios está contigo. Dice, yo estoy con vosotros todos los días.
Yo estoy contigo. Yo estoy con la iglesia. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. El versículo 18 resalta que cuentas con el poder de Dios. Yo estoy contigo. Y el 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuentas con mi poder. Yo estoy contigo y cuentas con mi poder. Cuentas con mi poder. Y versículo 20 también resalta y dice, ¿para qué? Para enseñar, enseñándoles. Yo estoy contigo. Cuentas con mi poder para enseñar, enseñándoles. Enseña el camino de Dios. Hermanos, contamos con el poder de Dios para enseñar. Usted puede enseñar. Usted debe enseñar. Usted debe conducir en los caminos de Dios a los suyos, porque cuenta con el poder de Dios. Amén. Pero no solamente en Lucas 5 nos dice que el poder del Señor estaba con Jesús para enseñar, sino también al final del versículo 17, vean cómo dice al final, y el poder del Señor estaba con él, ¿para qué, mis hermanos? Para sanar. Jesús contaba con el poder de Dios para enseñar. Jesús contaba con el poder de Dios para bendecir a la gente en sanidad. Y acá se nos presenta, hermanos, la sanidad de un paralítico. Y un paralítico, amados hermanos. Leamos el versículo 18 al 24 para recordar esa sanidad, hermanos. Leamos del 18 al 18 y 19, ¿sí? 18 y 19, todos juntos. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Versículo 24, leamos el 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Sanó a ese enfermo, ¿verdad? El poder de Dios estaba con Jesús para enseñar. El poder de Dios estaba con Jesús para sanar. Y vemos, hermanos, la sanidad de un paralítico. De un hombre, hermanos, que estaba paralítico. Sus amigos o un grupo de varones, hermanos, querían llevarlo al frente de Jesús, pero a causa de la multitud no podían pasar. Y tenían allí como una camita portátil, llevándolo allí, hermanos amados. En aquellos tiempos, en las casas de la antigüedad de ese tiempo, hermanos, los techos no son así. Porque dice, bueno, y tú me dices que hagan un hueco acá, ¿cuánto tiempo le va a durar? Y esto era rápido. Estaba allí el Señor y era cuestión de menos de media hora para que esté allí. No podíamos. Bueno, en esos tiempos, hermanos, no había este techo así. Los techos eran de madera, como antiguamente, como en Yucatán hay muchas maderas, así como las vigas. Pero, hermanos, lo cubrían no como verías, sino lo cubrían con ramas, con palos, con cosas largas así, y le ponían un tipo de mezcla, hermanos, de barro, hacían con zacate, así como las casas de los pueblitos, ¿verdad? Así con zacate, y le ponían, y así se secaban todo, hermanos. Pero eran espacios amplios, y ponían, y eso se endurecía. Así que era no muy difícil. Y en esos tiempos se hacían acostumbraban a hacer unas escaleras al costado de las casas, unas escaleritas para que la gente suba. El tejado es el techo. El tejado es el techo de una casa. Por eso se llama tejado, hermanos. Y por eso era muy fácil poder palanquear un poco donde estaba todo eso que prepararon de madera a madera, palanquearlo y se alzaba. Se alzaba. Porque era solamente alguna mezcla que estaba así dura, pero se alzaba. Así que era muy, muy fácil alzarlo y se alzaba ese pedazo y allá metió. Sí, para tener un poquito de contexto cómo pasó esa sanidad, amados hermanos. Bueno, Jesús sanó este paralítico, amados hermanos. Tú y yo, hermanos, contamos con el poder de Dios para ser instrumentos de Dios, amados hermanos, para interceder en oración a favor de los enfermos. Y el poder de Dios se derrama en sus vidas y le da sanidad. Usted puede orar por los enfermos. Usted puede
ve a alguien enfermo, usted cuenta con el poder de Dios para poder orar por alguien que necesita sanidad, interceder en el nombre del Señor, pedirle a Dios su bendición, su sanidad, y orar con aquella dama, aquel varón que está enfermo, y pedirle a Dios que tenga bondad y misericordia. Y amados hermanos, el poder de Dios que reposa en usted actúa, mi amado hermano, y conforme a la voluntad de Dios y a su plan levanta y da sanidad a los enfermos, y da sanidad, hermanos, y bendice, amados hermanos. Quiero preguntarle a Kleiber cómo está su nené. Ya se le quitó la calentura. Sigue. Estamos orando y nos unimos en oración, porque, amados hermanos, somos instrumentos de Dios para interceder por los enfermos, para orar. Usted puede orar por los enfermos. Usted puede orar por alguien que esté enferma. Usted cuenta con el poder de Dios para enseñar y para orar, hermanos. La palabra de Dios nos dice que contamos con el poder de Dios. Veamos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículo 15 al 16. Santiago 5, versículo 15 al 16. Dice así, amados hermanos: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Verso 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo. Este versículo te dice: cuentas con el poder de Dios para interceder por los enfermos. Cuentas con el poder de Dios para clamarle a este Dios todopoderoso, y que aquel enfermo o aquella enferma pueda recibir bendición y sanidad. Hay tres cosas acerca de la oración que aquí nos vemos y resaltan hablando de la oración. El versículo 16, el último, dice que la oración del justo puede mucho. La oración de un cristiano, la oración de un hijo de Dios. Tú eres justo delante de Dios. Dios te ha hecho justo cuando recibís a Jesucristo. Te ha declarado justo delante de Dios, y por eso eres hijo de Dios. Eres justo. La iglesia, hermanos, aquí habla del cristiano. La oración, dice, la oración del justo, del cristiano, del temeroso de Dios, puede mucho. Tú cuentas con el poder de Dios como cristiano para interceder por los enfermos. La oración del justo puede mucho, porque cuentas con el poder de Dios. El versículo 15 dice que la oración de fe salvará al enfermo. Este hombre o esta mujer que es justo o justa es una mujer o hombre de fe, por fe cristiana, temerosa de Dios, temeroso de Dios. Y la oración de fe del Hijo de Dios, dice, la oración de fe salvará al enfermo. O sea, sanará, lo salvará de su enfermedad, lo sanará. La oración de fe de la mujer de fe, del hombre de fe, del joven de fe, de la señorita de fe. Esa mujer, ese hombre temeroso de Dios que es de fe en Jesucristo. Cuando ora, Dios hace la obra, y la oración de fe levanta al enfermo. Y también dice el versículo 16 que la oración de los unos a los otros como cristianos, cuando tú oras por mí y oro por ti, dice, trae sanidad. Dice el versículo 16, orad unos por otros para que seáis. La oración mutua trae sanidad. Qué importante que oremos los unos a los otros. Que oren por mí, que yo ore por ustedes. Y la oración mutua trae sanidad para que seáis sanados. Hermanos, así como el poder de Dios estaba en Jesús y Jesús contaba con el poder de Dios para sanar, así como pueblo de Dios también nosotros contamos con el poder de Dios para ser instrumentos de Dios, para poder llevar en el nombre del Señor sanidad a una persona. Usted cuenta con el poder de Dios. No deje de enseñar el camino de Dios porque cuenta con el poder de Dios. No deje de orar
por los enfermos, porque usted cuenta con el poder de Dios. Donde esté platicando en la calle, alguien le comenta algo, déjame orar por usted, déjame orar por ti, déjame orar. La oración del justo, de la justa, puede mucho. La oración de fe levanta enfermos, y cuando oramos los unos a los otros por algo, el Señor levanta a los enfermos. Contamos con el poder de Dios. Amén. Pero también vemos que Jesús no solamente contaba con el poder de Dios para enseñar, para traer sanidad, sino que contaba con el poder de Dios para compartir el evangelio. Contaba con el poder de Dios para compartir el evangelio. Versículo 20 y 24, hermanos. El versículo 20 de Lucas capítulo 5. Hasta ahorita hemos visto a Jesús enseñando. Hasta ahorita vemos a Jesús sanando. Pero ahora en el versículo 20 lo vemos a Jesús compartiendo el evangelio, compartiendo el perdón de pecados. El perdón de pecados. Dice el versículo 20, amados hermanos, todos juntos. Y al ver la fe de ellos, le dijo, noten la expresión, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Compartía el perdón de pecados. Abrió su boca, aquel que enseñaba el camino de Dios, aquel que estaba sanando, pero también contaba con el poder de Dios para compartir el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, del perdón de pecados que obtenemos a través de la fe en Cristo. Por eso dice, al ver la fe de ellos. Él vio la fe. El perdón de pecados se obtiene al poner tu fe en Jesucristo. Por eso el 24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La fe en Jesucristo trae perdón de pecados. La fe en Jesucristo trae salvación a la vida. Jesús abrió también la boca con el poder de Dios para compartir, hermanos, el perdón de pecados y la salvación a través de la fe en Jesucristo. Hermanos, contamos con el poder de Dios para compartir el evangelio. No tenga usted temor, ni vergüenza, ni miedo. Usted cuenta con el poder de Dios para compartir el evangelio. Comparta lo que Dios ha hecho con usted. Comparta lo que Dios está haciendo con usted. Comparta lo que Dios, hermanos, está maravillando su vida. Acuérdense de aquel hombre que Jesús le dijo, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Comparte el evangelio. Comparte cómo estás disfrutando la vida cristiana a otra persona. Comparte. Hermanos, contamos con el poder de Dios para compartir, amados hermanos, el evangelio, el perdón de pecados. Pedro una ocasión le dijo a aquel hombre, amados hermanos, predicando en Hechos 10:43, Pedro le dice a Cornelio, estando en su casa de Cornelio, le dice sus palabras, dando a entender de Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que toda la gente, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho, todos los que en él creyeren, todos los que creyeren en Jesús recibirán perdón de pecados en su nombre. Hermanos, compartamos esa liberación de la esclavitud que es el pecado. Puede usted compartir el evangelio, que a través de la fe en Jesucristo obtenemos el perdón de pecados, amados hermanos. En otra ocasión, Pedro, predicando a la congregación, a la gente de afuera, le dice esta palabra en Hechos 4:12, y en ningún otro, dando a entender que solamente en Jesús, y en ningún otro hay salvación. No hay otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, compartamos estas dos cosas. Compartamos que a través de Jesús la gente obtiene salvación. Que a través de la fe en Jesús la gente obtiene perdón de pecados, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho. Todo aquel que cree en Jesucristo tiene perdón de pecados y es salvo. Contamos con el poder de Dios para compartir el evangelio.
quiero terminar con algo muy interesante. Porque podemos entender y decir, cuento con el poder de Dios. Es una gran verdad, porque tú tienes a Dios en tu corazón y Dios es todopoderoso. Y cuentas con el poder de Dios. El que tiene a Dios lo tiene todo. No tiene una parte de Dios. El que tiene a Dios lo tiene todo. Y Dios es poderoso. Y cuentas con el poder de Dios. Pero ¿qué hacía Jesús para que ese poder se avive en su vida? Porque a veces, hermanos, sabemos que contamos con el poder de Dios, está Dios en mi corazón, pero hay una decadencia en enseñar, en orar, en compartir. Como decíamos, no, es que Dios está en mi corazón, pero algo está pasando. ¿Qué hacía Jesús para avivar el poder de Dios? Porque el poder de Dios tienes que avivarlo. Si tú no avivas el poder de Dios está allí. Pero es como cuando el arca se estaba hundiendo. Tenían a Jesús en un rincón del arca y los discípulos estaban desesperados, pero Jesús estaba en el arca. Pero los discípulos se sentían morir, pero Jesús estaba en el arca. Y Jesús puede estar en tu vida, pero tu arca se está hundiendo. Jesús puede estar en tu corazón, pero tu vida se está decayendo. Y eso sucede porque no estamos avivando el poder de Dios. Hasta que los discípulos entendieron esto y le dijeron, Señor, ayúdanos. Estás aquí conmigo. Y el Señor se puso de pie y puso con su poder bonanza. Hermanos, no tenemos duda de que contamos con el poder de Dios porque Dios está en tu corazón. Pero lo que tú tienes que hacer es avivar el poder de Dios en tu vida. Porque si no la vivas, el poder de Dios estará allí, pero sin efectividad en tu vida. Cada vez te estás hundiendo más y más y más, y no hay efectividad en tu vida. ¿Qué hacía Jesús en su ministerio para avivar ese poder que era de Dios en su vida? Allá en Lucas, capítulo 5, el versículo 16, nos enseña, nos da un panorama pequeño, pero grande, de lo que Jesús hacía para avivar ese poder de Dios. Lucas 5:16, todos juntos dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Hermanos, Jesús tenía muchos trabajo en la obra y contaba con el poder de Dios para enseñar, para sanar, para compartir el evangelio, y era todo el día y todas las horas, y era agotado, mis hermanos. Y la obra de Dios te agota. La obra de Dios, hermanos, es agotadora. La obra de Dios, hermanos, se requiere también tomar descanso. La obra de Dios también cansa. Lo que hacía Jesús para avivar ese poder era permanecer siempre en la comunión con su Padre, a solas, teniendo comunión con Dios, con el Dios del poder, con el Dios que lo puede, con el Dios que lo va a hacer. Porque tú no puedes hacer nada, ni yo puedo hacer nada, si Dios no está con nosotros. Pero tenemos que estar bien con el que lo puede hacer. Tenemos que estar bien con el que tiene el poder para ayudarnos a enseñar, a ser instrumentos para sanidad, para compartir el evangelio. Y Jesús, hermanos, estaba en una comunión permanente con el Padre de Dios. Mas él, a pesar de todo lo que tenía, se apartaba. No dejaba de tener comunión con Dios, orando, meditando, fortaleciéndose. Eso, hermanos, necesitamos que hacer. Es importante saber que contamos con el poder de Dios, pero no te olvides de avivar el poder de Dios. Efesios habla, hermanos, que contristamos al Espíritu Santo. Necesitas avivar el poder de Dios. ¿Cómo? Estando en comunión con Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión en la iglesia, en la obra de Dios, en la obra, hermanos, tener esa comunión, que eres un hijo de Dios donde quiera que estés. Tú tienes un compromiso con Dios. Dios te llamó para un objetivo
y pregúntate si estás cumpliendo el objetivo por el cual Dios te hizo nacer de nuevo. Si no, sacúdete, mi hermano, y vuélvete al punto principal. Avivemos el poder de Dios teniendo una buena comunión con Dios. Porque el que tiene una buena comunión con Dios sale día con día con la cara arriba, con los ojos abiertos y adelante caminando, sirviendo al Señor. Pero el que no tiene comunión con Dios siempre estará con la cabeza baja. Qué importante esto que vemos. Importante saber que contamos con el poder de Dios. Importante saber que yo debo estar avivando el poder de Dios. Que Dios les bendiga en gran manera. Oremos. Gracias, Señor, porque contamos con tu poder. Contamos con tu poder para enseñar el camino de usted. Contamos con su poder para ser instrumentos de oración para sanidad de los enfermos. Contamos con el poder de usted, Señor, para compartir el perdón de pecados y la salvación eterna a todo aquel que cree en Jesucristo, Padre. Pero, Señor, hoy también reflexionamos y nos sacudimos que tenemos también que avivar el poder que está en nosotros. ¿Qué es usted, Señor? Avivar el poder en mi vida, el poder de Dios en nuestra vida, a través de tener una buena comunión con usted. En la oración, en la lectura, en la alabanza, en los devocionales diarios, en estar congregados en la iglesia, en las actividades. Tenemos que avivar, Señor, el poder de usted. Gracias, Padre, por bendecirnos y enseñarnos de una manera muy hermosa. Gracias, Padre glorioso. A ti la gloria, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús decimos todos, amén, amén. Gloria a Dios, hermanos.